Buenos días, amigas. Soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día, en el estudio de las mujeres de la Biblia, estudiaremos a Eunice, una mujer que instruyó a su hijo. La Biblia enseña claramente que los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor y la corrección del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar un hogar que llevó a cabo esa tarea de una manera destacable. La señora de ese hogar se llamaba Eunice, junto a su madre Loida. Se las menciona varias veces en la Biblia y siempre se las menciona juntas. A lo mejor vivían juntas. El niño que vivía en esta casa era el hijo de Eunice llamado Timoteo. Al estudiar la vida del hogar de Timoteo y ver cómo fue criado, pidámosle a Dios que nos ayude a ser una influencia positiva sobre la vida de los niños que estén a nuestro alrededor. Eunice es un nombre griego que significa feliz o buena victoria. Aunque tenía nombre griego, era judía y amaba mucho al Señor. Su esposo era griego. Leemos esto en Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al número 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La Biblia no nos dice el nombre del esposo de Eunice. Es probable que hubiera muerto dejando viuda a Eunice. En ese caso, Eunice estaba criando sola a su hijo. Por otro lado, era sabido que el padre de Timoteo era griego y en ninguna parte dice que hubiera muerto. Si estaba vivo, el hogar de Eunice debe haber sido un hogar dividido, con un padre creyente en Dios y el otro no. Dios en su fidelidad te puede ayudar a tener un hogar cristiano, aun cuando tu cónyuge no sea creyente. De todos modos, Eunice y su madre compartían la importante tarea de educar cuidadosamente y con sabiduría al joven Timoteo. Cualquiera que haya sido la situación familiar, lo que la Biblia destaca es la educación que recibió Timoteo. Timoteo, el hijo, su madre Eunice y su abuela Loida constituyen uno de los tríos más fuertes provenientes de la línea materna de cualquier familia en el Nuevo Testamento. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, se nos da una clave acerca del carácter de Eunice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este pasaje refleja lo bien que Eunice le inculcó a Timoteo las cualidades que agradan a Dios. Dios bendijo a Eunice usando a su hijo en su obra. No hay gozo más grande para los padres que ver a sus hijos siguiendo y sirviendo al Señor. Pablo se dirige al hijo de Eunice llamándolo amado hijo, allá en 2 Timoteo 1:2. Esto es porque Pablo guió a Timoteo al Señor. Después lo llevó consigo como compañero evangelista y posteriormente como pastor en Éfeso. Debido a que Pablo lo llevó consigo desde que era un jovencito, a Timoteo se le asociaba con Pablo más que a cualquiera de los otros acompañantes que tuvo. Eunice había entrenado a Timoteo para tales responsabilidades. Cuando Timoteo dejó su hogar para ir a trabajar con Pablo, debe haber sido un día triste y a la vez feliz. Eunice me hace acordar a otra mujer, Ana, quien dedicó a su hijo al servicio de Dios en el templo. Ana también preparó a su hijo para servir al Señor. Eunice y Loida deben haber conocido la historia de Ana y de Samuel. Quizás conocieran las palabras del rey Salomón en Proverbios 23, versículos 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. En 2 Timoteo 3:10 y versículos 13 al 15, una carta escrita casi al final de su vida, Pablo emite un destacado recuerdo de la madre y la abuela de Timoteo. Este pasaje nos informa qué clase de preparación recibió Timoteo de Eunice y Loida. Y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe
longanimidad, amor, paciencia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Podemos aprender muchas lecciones de Eunice y su forma de educar a su hijo. Uno es el valor que tiene en la vida de los niños recibir una enseñanza cristiana positiva en su hogar. El libro de Proverbios nos da muchos textos que se refieren a la educación de los niños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3, versículos 11 y 12. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Toma mucho tiempo y esfuerzo enseñarles a los niños. También requiere una sabiduría especial que solo proviene de Dios. Las madres y las maestras deben hacer que su tarea sea prioritaria, asegurándose que ninguna otra cosa tome su lugar. Otra verdad que debemos comprender es que, aunque Eunice educó a Timoteo haciéndole conocer sus creencias, no fue la fe de ella la que salvó a Timoteo. Timoteo tuvo que poner él mismo su confianza en Jesucristo para ser salvo del pecado. Esto es importante. Los padres deben guiar a sus hijos hasta el punto que comprendan su propia necesidad de salvación. Después que los niños hayan puesto su fe en el Señor como su Salvador, sus padres deben ayudarles a crecer en su fe y en el conocimiento del Señor Jesús. Ya sea que usted sea madre, abuela, tía o maestra, pídele a Dios que la ayude a ser la clase de ejemplo e influencia que guiará al niño hacia el conocimiento de Dios. Bueno, amigas, les invito a orar. Padre, te damos gracias por esta otro ejemplo precioso de mujer que pudo guiar a su hijo, Timoteo, para que pudiera conocer tu palabra, para que pudiera entender que él tenía necesidad de salvación y que también pudo recibir el conocimiento de tu palabra de tal manera que fue llamado para servir en tu obra, Señor. Gracias por Loida y Eunice, abuelita y madre de Timoteo, mujeres que eran convertidas, mujeres que vivían una vida cristiana, no solamente teóricamente, sino que una vida que cada día se manifestaba esa palabra tuya en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra que ellas manifestaban a este niño, y que eso le permitió a él tener una amplia visión de quién era el Señor Jesucristo y cómo él podía ser salvo para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por estas mujeres que tomaron ese reto de criar en el temor tuyo, Señor, a Timoteo. Te pido, Señor, que las amigas que me están escuchando y las hermanas también en Cristo puedan tener ese deseo de poder formar a sus hijos en el temor tuyo. Las mujeres que todavía no te conocen, Señor, que necesitan de tener un encuentro personal contigo, te pido por ellas para que puedan tomar una decisión por ti, Señor, de creer en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por sus vidas y puedan ellas conocer tu palabra para que puedan inculcarla a sus hijos pequeños. Y también si son jóvenes adolescentes o personas ya adultas, que ellas puedan darles a conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, para que una de las prioridades en nuestras vidas sea la educación espiritual de nuestros hijos. Es importante porque esto es de vida o muerte, Señor. Y yo te
clamo, Señor, por cada mujer que me escucha en esta hora, para que puedan, Señor, meditar en la necesidad que tienen de que sus hijos puedan encontrar el camino tuyo, Señor. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de violencia y de tantas cosas corruptas, Señor, donde los chicos se pierden, Señor, en las drogas, en el sexo, en cuantas cosas, Señor, que no son agradables a ti y que no les permite vivir vidas placenteras, vidas de felicidad, vidas de autorrealización, Señor. Ayúdales, por favor, a estas mujeres para que puedan tomar, Señor, esa deseo de ayudarles a sus hijos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias te doy, Padre, porque tú has escuchado esta oración, la cual hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.